Ok, hoy día tenemos una gran profesional investigadora y la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencia. Al mismo tiempo, ella se ha dedicado a muchos temas relacionados con la biología, con la neurociencia, y al mismo tiempo ha contribuido al estudio eventualmente del Alzheimer. Y eso es de los temas que nos preocupa muchísimo hoy en día. Y al mismo tiempo vamos a conversar con ella para sacarle el máximo partido. Su currículo es muy largo y ustedes ya saben, yo prefiero sacarle partido a la invitada antes que dedicarme a leerle todo el currículo. En todo caso, es brillante, realmente muy brillante. Y quisiera entonces saber, Paula, varias cosas. Por de pronto, cuando yo estudié neurología, se diferenciaba la demencia del Alzheimer. Ahí había distintos tipos de demencia y también, ¿no es cierto?, interesante que tú, para el público en general, nos explique un poco qué hay, qué significa cada una de las cosas, porque sobre todo hay un tema muy importante que me consulta mucho a mis pacientes. Oye, fíjate, de repente no me acuerdo algunas cosas, estaré con Alzheimer. Otro me dice, estaré con demencia. Entonces creo que es bueno que tú nos ayudes muchísimo para la población en general a aclarar algunas de estas cosas, ya que tú eres la persona científica más calificada, yo diría en este momento, en Chile y sus alrededores. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues por favor, es brillante, brillante. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias por tu presentación de mi currículum. La verdad es que me siento muy honrada con esa presentación. Te agradezco mucho. Y la pregunta también me parece muy pertinente. Es una pregunta muy importante, porque ¿qué es lo que diferencia a la enfermedad de Alzheimer de los otros tipos de demencia? Exacto. Existen varios tipos de demencia, como menciona, y algunas tienen características propias, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que esencialmente de una región del cerebro que es diferente, que es, ¿cierto? Pero que aún así, ¿cómo? Es una demencia mixta esa. Es una demencia mixta, claro. Están las demencias asociadas a la proteína tau hiperfosforilada, que no tienen el péptido beta asociado, que son las demencias frontotemporales, que tienen, claro, también características propias, pero ¿qué es lo que nosotros estamos en Alzheimer podemos diferenciar y de modo muy temprano, que yo creo que es un dato importante para los pacientes, porque es fácil relativamente de identificar? Un evento muy temprano y característico de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de capacidad de ubicarse en el espacio. ¿Sí? Por espacial. Claro, una pérdida de memoria espacial, muy asociado a la memoria espacial. Entonces, por ejemplo, y es una cosa muy importante pensar que cuando uno está acostumbrado a ir a una determinada panadería del barrio, siempre, ¿cierto? Un día abre la puerta y no sabe si tiene que ir hacia la derecha o a la izquierda en una situación que conoce el lugar, fue un lugar que siempre ha ido en su vida. Eso es un signo preocupante, bastante preocupante. O un cómodo de su casa. De repente, el baño, ¿dónde está? Esos son signos más que ese, olvidé mi llave, no sé a dónde encuentro los objetos. No, eso es, no. Ahora, el perderse en el espacio y un espacio conocido principalmente, es un signo que hay que poner bastante atención, ¿cierto? Claro. Alzheimer también se asocia, por ejemplo, la primera paciente con Alzheimer, que fue Auguste Deter, ¿cierto? Ella fue al consultorio la primera vez justamente porque su marido la llevó, porque ella siempre fue una persona muy polite en su vocabulario, siempre eligió muy bien sus palabras, no era persona que hablaba malas palabras, y de repente en un momento de la vida empezó a usar este tipo de palabras que no eran propias de su vocabulario. Esto también, esos trastornos del lenguaje también son algo que poner atención en la enfermedad de Alzheimer.
Y particularmente, usted sabe, la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con el deterioro primero de la región hipocampal, que es por donde llega, ¿cierto?, la información y que después se codifica como memoria y que se almacena probablemente en la corteza cerebral, ¿cierto? Pero ahí, entonces, ¿qué pasa en la persona con enfermedad de Alzheimer? Al comienzo, ella puede recordarse muy bien de su pasado, de detalles de su pasado, pero va perdiendo la capacidad de almacenar nuevas memorias, ¿sí? Entonces, también el hecho de repetir muchas veces una pregunta, por ejemplo, conoce a una nueva persona y le pregunta, ¿usted tiene hijos? ¿Sí? Y la persona responde, sí, tengo 3. Y da vuelta como 10 minutos después le pregunta, ¿usted tiene hijos? Y tú le respondes, tengo 3. Y así se repite a lo largo del día, porque es una información que ella quiere obtener, pero no logra almacenar. Entonces, siempre que mira, pregunta, pero no logra porque probablemente hay una falla en el procesamiento hipocampal, ¿cierto?, en que realmente no puede retener la información de la respuesta. Ese es otro signo interesante. Claro, a mí me tocó una señora que me decía, mi marido va siempre a un determinado lugar con su auto y me llamó que no encuentra su auto, estaba donde mismo. Entonces dije, mira, yo te sugiero que ven de inmediato a un neurólogo. Y efectivamente eran los primeros síntomas de que ya está con Alzheimer o demencia, por lo menos, no sé, en ese minuto que podría haber sido. Lo mismo, lo que a mí, el profesor de neurología que tuve, Jaime Lavado, dice, una de las cosas que se altera mucho en el Alzheimer, también, además de todo lo que son las facultades cognitivas, principalmente el juicio, empieza a alterarse el juicio. Exactamente. Hacía mucho, digamos así. Y la otra cosa que yo me acordé ahora, que puede ver, es la prosopagnosia, vale decir que no puede reconocer los rostros de su propia familia. Entonces ya eso ya es un gran... Pero eso es un estadio más avanzado. Eso es un estadio más avanzado. Cuando ya el deterioro avanza hacia las regiones más corticales, entonces sí. Porque al principio eso no pasa tanto. Así pasa con, por ejemplo, los sobrinos nuevos, los nietos nuevos. Ahí sí, porque no pueden retener la información, pero los antiguos finalmente pueden perderse también esos recuerdos y muchas veces pasa, pero en los estadios más, cuando ya no hay duda de que es Alzheimer también, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hacemos con la demencia? Hay una demencia que se da con los años, en la pregunta que me hacen mucho aquí. Y por tanto, yo creo que es bueno que tú le aclares que muchas cosas son también naturales con los años, que no son necesariamente una demencia. Por ejemplo, un profesional me decía, yo voy a muchas conferencias, pero después no me acuerdo mucho de la conferencia. Entonces dice, ¿tendré demencia? Me dice. No, existe, bueno, una cosa natural del envejecimiento. Sobre 40 años estamos todos, ¿cierto?, a merced de la curva del deterioro hipocampal. Hay pérdida de masa hipocampal normal, ¿cierto?, con un declinio, ¿cierto?, moderado y constante del tamaño del volumen hipocampal, que está asociado, claro, con esas pérdidas de capacidades de memoria. Y como mencionó anteriormente, el envejecimiento es considerado como una falla global, ¿cierto? No así la demencia, ¿cierto?, que es una cosa que tiene su inicio en el cerebro, en el hipocampo, con causas conocidas. Y ahí yo no dije nada, que para tener Alzheimer tiene que tener la tríade neurodegeneración, tau, hiperfosforilada y péptido beta-amiloide agregado. Todavía son las 3 características que son aceptadas por la enfermedad para diagnosticar el Alzheimer. Sí, yo no me dedico a este campo, ni mucho menos, pero cuando yo estudié esto, había material de test para medir justamente la alteración y la función cognitiva. Y también ahí teníamos indicadores de deterioro normal, entre comillas, acorde a la edad.
Entonces, ahí, de hecho, tengo colegas que son especialistas en eso. Inclusive había algunos hasta que a través, que me llamó mucho la atención, que a través de un test de personalidad que era el Rorschach, determinar la zona que estaban afectadas sin tener en esa época radiografía ni nada por el estilo. Entonces, yo sé que hay colegas que ayudan mucho en esa parte. Y por también supuesto. una pregunta que hay que hacer ahí. ¿Qué recuperación tiene esta persona? Porque tú, pues, quiero mencionarte mucho a una investigación que tú has hecho sobre un medicamento, entre comillas, que nos permite ayudar muchísimo a la futura prevención, por lo menos, o disminución del deterioro. Ya, entonces, por eso te hago esa pregunta yo a ti. Sí. Sí, por supuesto. Nosotros hemos estudiado un antioxidante que se llama N-acetilcisteína. Es un medicamento que es utilizado para otras enfermedades y condiciones específicamente. Por ejemplo, es muy utilizado por intoxicación por paracetamol. Cuando tienes... Qué bueno ese punto, porque yo, desde el punto de vista psicopatológico, hemos observado, digamos, yo estudié farmacología, pero no me dedico a eso en absoluto, pero psiquiatras y otros se han dedicado a esto, inclusive neurólogos, han descubierto cosas muy importantes, que el paracetamol, que es tan usado hoy día, hace daño. Por lo menos yo aprendí que hace daño inclusive al hígado. Entonces hay que hacer una advertencia. Y me alegra que tú lo menciones, que no hay que llegar y tomar paracetamol, e inclusive puede producir hasta la muerte. En sobredosis de paracetamol, claro. Y ahí yo iba. La sobredosis de paracetamol puede ser letal y es muy difícil de revertir. ¿Cómo se revierte? Con N-acetilcisteína altas dosis, porque es un antioxidante muy potente. ¿Qué es la N-acetilcisteína? Finalmente el precursor para el glutatión, que glutatión es nuestro antioxidante endógeno más importante. Y el balance de glutatión es muy importante para cómo todo el organismo reacciona, ¿cierto?, a los procesos inflamatorios. Y nosotros sabemos que en el cerebro, cuando hay Alzheimer, esos agregados, ¿cierto?, producen un daño que es neuroinflamatorio, se aumentan citoquinas proinflamatorias como interleucina 6, TNF-alfa, 1-beta, y todo eso aumenta en el cerebro. Y también se produce especies reactivas de oxígeno en altas concentraciones que van dañando toda la maquinaria celular, ¿cierto? Si eso crónicamente pasa sin haber el balance endógeno antioxidante para hacerlo, eso daña nuestras proteínas, ADN y lípidos corporales, ¿cierto? La presencia de eso. Entonces el NAC, él funciona dando ese burst, ¿cierto? Esa carga de precursor de glutatión para que el organismo reaccione. Y eso nosotros vimos que por lo menos en ratas funcionaba muy bien, y eso ya está en una fórmula en testes clínicos. No está solo este antioxidante, sino que algunos otros antioxidantes juntos, ¿cierto?, en una fórmula que está siendo probada y que ha tenido buenos resultados por lo menos en los test clínicos en que se está realizando. ¿Está a la venta hoy día eso? ¿Eso está a la venta o no todavía? La N-acetilcisteína está a la venta, solo que los neurólogos no pueden todavía recetar, porque eso tiene que tener la aprobación, ¿cierto?, recetar para Alzheimer, pero es un antioxidante que se usa, por ejemplo, en un resfriado, lo puede usar como para mejorar el trato respiratorio, ¿sí? También, porque como es un antioxidante, te regenera en estado proinflamatorio y de estrés oxidativo. Cuando tú hablas de antioxidante para la persona, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa con los radicales? Sí, vamos a hablar de términos técnicos, radicales libres, nada de eso. Radicales libres, exactamente. Sí, todo el mundo lo conoce. Claro, la mayor parte de las personas conocen, dice especies reactivas de oxígeno, pero a la mayor parte de las personas lo conocen como los radicales libres, esos que atacan, ¿cierto? Entonces los antioxidantes, existen varios y cada uno tiene cierto efecto
son efectivos en algunas condiciones. Se usan la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, ¿cierto? Todos tienen esas propiedades y se utilizan en distintas condiciones, ¿verdad? Y yo estoy hablando de uno específico que tiene ese poder de aumentar los niveles de glutatión. Y el glutatión, yo les digo, sin duda ninguna, que es el antioxidante endógeno más importante del organismo. Y que además, con el envejecimiento, tiende a disminuir, así como la vitamina D, que es otro muy importante también. Claro, para que la persona, los hombres sobre todo, sepan que la vitamina D también les sirve para toda la función sexual. También, muy importante, sí, muy importante, muy importante. Y la vitamina D existe, bueno, la forma natural de obtenerla es tomando sol, porque es el sol que activa el proceso de síntesis, ¿cierto?, endógeno del cuerpo, de esta vitamina, el cuerpo produce eso. Pero sí existen personas, por ejemplo, que viven en lugares que hay poco sol o condiciones como nosotros ahora estamos viviendo estuvimos viviendo de cuarentena, mucha gente tuvo los niveles de vitamina D reducidos. Y se van a medir ahora, mucha gente va a ver que los tiene reducidos y vale la pena suplementar en ese caso. La otra cosa importante de lo que yo recuerdo era el sueño, el dormir bien, para la oxigenación. Yo creo que eso es lo que me recuerdo de los estudios de neurología. Entonces, bueno, porque hoy día tenemos una alteración del sueño muy alta en nuestra comunidad. Entonces, ahí, ¿qué se recomienda en ese caso? Hacer personas que tienen dificultades, ya sea por la conciliación o que despiertan varias veces en el sueño, aunque qué bueno, pues pueden dormir, otros no. Entonces, ¿qué sugieres tú como neuróloga en este caso con los conocimientos de neurología? Sí, en verdad salió recientemente, el mes pasado, me parece que fue, no sé si fue noviembre, diciembre, un paper muy importante sobre ese tema, Alzheimer y sueño. Y el punto central, el mecanismo, más que la oxigenación, se habla del mecanismo de drenaje linfático de toda esta basura, ¿cierto?, acumulada en el cerebro, restos de proteína, el propio beta-amiloide acumulado, la tau hiperfosforilada, todo eso requiere de un drenaje linfático. Y esa activación linfática es máxima durante el sueño. Además, durante el sueño se produce, está relacionada a la producción de melatonina, ¿cierto?, que también tiene propiedades antioxidantes. Muy buen antioxidante, la melatonina. Muy buen antioxidante, entonces, que también tiene efectos protectores contra la enfermedad de Alzheimer, también demostrados in vitro, en vivo. Entonces, el dormir es esencial, es realmente fundamental, es algo que proactivamente, bueno, al final, nosotros sabemos que más que magia, lo más importante son los hábitos, ¿verdad? No hay mayor secreto que eso, ¿verdad? Dormir bien, alimentarse bien. Lo otro, para la enfermedad de Alzheimer, que también se sabe que es extremadamente positivo, se dice el ejercicio físico, pero más que el ejercicio físico, el baile. El baile, porque implican tres cosas: el ejercicio físico, ¿cierto?, la coordinación, que es muy importante, es ejercitarla, y la otra cosa es si baila junto, es la empatía, es lo social, es bajar el estado depresivo, todo eso es muy positivo, el baile. Entonces... Sí, yo lo proponía a mucha gente, dice, a mí me carga hacer gimnasia, yo le decía, anda a bailar. Ahora tú me estás dando un argumento mayor todavía para que baile, que Ahora, yo quiero agregar una cosa, ahí por lo menos por la experiencia mía de tantos años, que la persona con Alzheimer, si tú le cantas la música de su época, es increíble como de repente empiezan a recordar eso y se siente muy contento. Entonces, una pregunta que nunca le he tenido la respuesta: ¿por qué nosotros con los años recordamos las primeras experiencias de la infancia, preadolescencia, en vez de la reciente? ¿Hay alguna explicación neurológica hoy día eso?
Bueno, lo que se ha hecho mucho es poner esas músicas, ¿cierto? Con el experimento clásico. Tú pones distintas músicas, las músicas que le tocan al corazón a la persona, porque van a la emoción, recuerdan un olor, un lugar, una persona, etc. Entonces, la corteza cingulada se prende, ¿cierto? Hay una activación ahí mayor. Y lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, lo que nosotros sabemos es que una de las regiones que no se degenera es justamente la corteza cingulada. Entonces, de alguna manera, la corteza cingulada logra hacer esas, no sabemos eso todavía, le puedo garantizar que no conocemos cuáles son los mecanismos exactos, pero de alguna manera logra activar esas memorias perdidas y logra conectar a las... De hecho, es fantástico, porque eso que menciona, hay casos, no sé si vio un video de una bailarina rusa, parece, reciente, un video que salió una bailarina que era del teatro municipal, muy importante en su época, y ella bailaba el cisne negro, y está con Alzheimer, pero este Alzheimer completamente desconectado ya esa persona que mira hacia abajo y totalmente desconectada. Y le hicieron ese experimento, le pusieron la canción de Cisne Negro, y ella empieza a hacer inmediatamente la memoria procedural, y empieza a bailar con los brazos como puede, porque está en silla de ruedas, y fue un suceso hace como unos 2 meses, porque muy potente como ella revive ese momento, revive y se conecta, ¿cierto?, con ella misma. Entonces, maravilloso, es muy importante Una pregunta, hacer tu playlist. Tener la playlist, ¿cierto? Esa lista de músicas que son importantes en tu vida, es una buena inversión tenerla. Ahora, se ha dicho mucho que es importante que la persona mantenga actividad cerebral, ya sea desde resolver puzzles o aprender una actividad distinta. Desde cosas tan simples como, si es diestro, empieza a usar la mano izquierda, o bien que aprenda cosas nuevas, idiomas, música, qué sé yo. ¿Qué hay de eso de cierto hoy día? Sí. Todavía se piensa lo mismo, todavía se estimula, ¿cierto? Todos los tipos de... ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros entendemos es que el cerebro funciona haciendo conexiones, ¿cierto? Y que la neurodegeneración es perder esas conexiones. Entonces, mientras menos conexiones tenga, porque es muy pobre su capacidad conectiva, cuando llegue el ataque del péptido beta-amiloide de los agregados, son poquitas las cosas por perder, se pierde todo y el daño es mayor. Cuando una persona tiene la reserva cognitiva mayor, o sea, mucha arborización, cuando todavía hay conexiones, y cuando lo estimulas haciendo puzzle, por ejemplo, o lo que sea, ese tipo de actividad. Ahora hay juegos de computación, se hace también, hay unas cosas especializadas vía computadora, hay gente que está produciendo softwares para eso, exactamente, y hay salas virtuales, salas de realidad virtual incluso, donde tú pones el paciente ahí, hace estimulaciones cognitivas distintas, eso es bien, pero desde lo simple, el puzzle, desafiarse, la lectura, es todo eso, hacer nuevas conexiones. Y así está activamente combatiendo esta pérdida, ¿cierto?, de conexiones que es característica de la enfermedad de Alzheimer. Y también es propia del envejecimiento, pero mucho más lento, mucho más lento. ¿Y qué hay hoy en día como posibilidades, algo lo que tú has mencionado, tal vez repetirlo, con respecto a la posibilidad, yo diría, no me atrevo a decir curación, pero por lo menos que pueda mitigar la sintomatología del Alzheimer o que pueda, digamos, durar más? No sé si alguna vez tú ya lo estás viendo y pudiera haber alguna curación, algo a futuro. Bueno, es bastante complejo porque es multifactorial. Ya no se pretende un fármaco, sino se pretende un conjunto, ¿cierto?, de fármacos que pueda entonces, y dentro de las posibilidades, una cosa que había salido de escena un tiempo, pero volvió ahora, son nuevamente
están probando de nuevo las vacunas, ¿cierto? De producir estas vacunas contra el péptido beta amiloide, ¿cierto? Eso, amiloide, claro, para estimular justamente. el sistema inmune y de manera que estos agregados se drenen hacia la linfa y se desaparezcan antes de hacer daño. Esa es la idea de estas vacunas, pero todavía están en pruebas. No hay nada nuevo aún para el paciente. Todavía se trata Alzheimer con rivastigmina, que, cierto, es para, como bypassear una situación con los terminales colinérgicos, ¿cierto? Y la memantina que es para los receptores NMDA que también tienen. Bueno, en este minuto que nos queda es para despedirme de todo lo que tú has aportado, que es de muchísimo interés para toda la población y especialmente para los gente mayores. Así que tú estás haciendo un aporte hoy día a muchos chilenos que están con esta preocupación. Agradezco tu participación y espero que en un futuro próximo, cuando también tengas más novedades, te volvamos a tener aquí con más datos de todas las investigaciones que tú has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Hasta luego.